continuar con nuestra serie de sermones en Juan. Estamos en el capítulo 8. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre uno de los pasajes más rudos que podemos encontrar en la Biblia. Es probablemente el pasaje más rudo de todos, particularmente en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene muchos pasajes que confrontan, la Biblia tiene muchos pasajes duros, pero este pasaje, por lo menos en mi opinión, le gana a la mayoría. Es un texto tremendo, en el que además Jesús se está dirigiendo a un grupo de judíos que habían creído en Él. El pasaje comienza diciéndonos que estos judíos habían creído en Él. Y uno esperaría, si Él está hablando con personas que habían creído en Él, ver una conversación ahí gratificante, en la que hay edificación, en la que estos discípulos son alentados por su maestro, y lo alaban y le dan las gracias. Pero lo que vemos es algo muy diferente. En el pasaje vemos cómo Jesús confrontó a estos hombres que habían creído en Él y los sacudió de alguna manera con una realidad. Él sacudió a este grupo de judíos y les terminó diciendo que ellos no eran verdaderamente discípulos suyos. A pesar de que habían creído en Él, no eran discípulos suyos. Y vamos a ver hasta qué punto llevó Él esto. Y este pasaje, esta realidad que nos muestra este texto es crucial porque puede ser igual de aplicable a cualquier persona que hoy diga creer en Jesús, a cualquiera que hoy diga yo soy discípulo de Cristo, a cualquiera que se confiese cristiano. Sería una audiencia muy parecida a la de aquel tiempo. Jesús no estaba hablando con inconversos, con personas que decían no creer o que se confesaban seguidores de otros dioses. Jesús estaba hablando con personas que lo estaban siguiendo y habían creído en Él, y a ellos les presenta este pasaje. Y la audiencia de este pasaje es la iglesia. Somos nosotros los que hemos dicho creer. Y lo que vamos a ver aquí, básicamente, son tres diferencias que nos presenta Jesús de una manera muy cruda entre lo que es un verdadero discípulo y un falso discípulo. Y eso tiene que llevarnos obligatoriamente a evaluar nuestra propia conversión en función de cómo dice Dios que luce un discípulo suyo. Porque no podemos decir soy cristiano en base a lo que el mundo me dice. No puedo decir soy cristiano porque tal pastor me dijo un día que yo hice una oración y entonces soy cristiano. O porque tal persona oró conmigo. O porque yo creo esto o aquello. Si nosotros hoy en día podemos decir que somos discípulos, es porque lucimos como Dios dice que debe lucir un discípulo suyo. Y este pasaje nos va a confrontar de una manera tremenda con esto. Un llamado a hacer una autoevaluación. Y es probablemente una de las autoevaluaciones más duras que alguien que se confiesa cristiano debe hacer. Pero es crucial. Vamos a ir a Juan 8, capítulo 31, pero vamos a comenzar poniendo nuevamente este tiempo delante del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que ponga en nosotros un corazón humilde y que nos permita recibir este texto que, como les dije, es uno de los textos más rudos de todos. Lo recibamos con un corazón sumiso y un corazón dispuesto a ser confrontado, a ser moldeado, a ser transformado por Él. Padre, te damos las gracias, Señor, nuevamente por el poder estar aquí. Te pedimos que hagas la obra en nosotros, que quebrantes nuestros corazones, Señor. Que quites de nosotros cualquier vestigio de orgullo, Señor, que pueda estar impidiendo que tu palabra entre profundamente y rompa, Señor, y quebrante. Háblanos, Padre. Elimina las distracciones, ayúdanos a concentrarnos, pero por sobre todo ayúdanos a humillarnos gozosamente delante de ti, Señor. Te damos el honor y la gloria por siempre y ponemos este tiempo delante de ti en nombre de Cristo. Amén. Ok, como les dije, vamos a ver tres diferencias entre un verdadero discípulo y un discípulo falso. Pero como el texto es largo,
Estamos hablando de versículo 31 al 47. En lugar de hacer la lectura inicial de todo el texto, vamos a dividir la lectura y vamos a ir leyendo cada sección a medida que vamos hablando de estas diferencias. Y vamos a empezar con la primera. Un verdadero discípulo de Jesús conoce la verdad y ha sido liberado. Un falso discípulo se cree libre, pero sigue siendo esclavo. Vamos a leer ahí versículos 31 al 36. Quiero que presten mucha atención al texto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Fíjense que Jesús comienza diciéndoles, este grupo de judíos que habían dicho creer en él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En pocas palabras, les estaba diciendo que un verdadero discípulo suyo se mantiene firme a sus enseñanzas y es llevado por él a conocer la verdad. Y hermanos, esas enseñanzas no son las palabras de un pastor o la sabiduría de un coach que nos dice cómo tener una vida exitosa, cómo manejar eficientemente nuestro dinero o cómo tener prosperidad en esta vida. Esas enseñanzas están claramente plasmadas de principio a fin en la Biblia. Esas enseñanzas de las que Jesús está hablando quedaron puestas por escrito, selladas con el poder de Dios para la eternidad. Otras cosas pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y lo que Jesús estaba predicando ya había sido revelado por él mismo a la humanidad a través del Antiguo Testamento. Lo que hoy en día nosotros conocemos como Nuevo Testamento nos muestra la consumación de todo lo que ya había sido anunciado en la persona, en la obra de Jesús y en lo que Él hace a través de su iglesia. Y hermanos, es a través de esta palabra revelada por Dios que un discípulo llega a conocer la verdad. Nadie llega a conocer la verdad porque alguien le dijo lo que creía que era la verdad, sino porque Dios mismo a través de su palabra nos dice que es la verdad y nos da el regalo de ser conscientes de esa verdad y de recibir esa verdad. Es a través de esa palabra que el discípulo llega a conocer la verdad y, como dijo Jesús, es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que hace libre al discípulo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, frente a esta declaración, esos judíos que decían creer, fíjense lo que contestaron. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? En lugar de, sí Señor, queremos mantenernos firmes a tus enseñanzas. Ellos escucharon, serán liberados y dijeron, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y a pesar de que el pueblo judío había sido esclavo de los egipcios, de los babilonios, de los persias, de los griegos, en aquel momento de los romanos, estos hombres pensaban que aunque habían sido esclavos en la carne, no lo habían sido en el sentido espiritual. Ellos están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, no porque no habían sido esclavizados por otras naciones, sino porque su mente y su espíritu no había sido esclavizado por esas naciones. Es la manera en que ellos pensaban. Ellos se creían libres. Y le reprochan a Jesús, ¿cómo puedes tú decirnos que nosotros seremos liberados si nunca hemos sido esclavos de nadie?
¿Cómo se te ocurre decirnos que somos esclavos y que necesitamos libertad? Y allí comienza la diferencia y la gran tragedia entre un verdadero discípulo y uno que no lo es. Jesús les contesta: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Hermanos, la esclavitud de la que Jesús estaba hablando era muchísimo más profunda y más grave que la esclavitud del cuerpo. Un verdadero discípulo de Jesús puede estar esclavizado, puede estar oprimido, pero a través de la verdad ha sido liberado de la verdadera esclavitud que es el pecado. Hermanos, no sé si lo han pensado, pero la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos dé la gana. Si uno le pregunta a la gente hoy en día qué es ser libre, es poder hacer lo que yo quiera. Eso es lo que el hombre piensa sobre la libertad. Poder ir a donde yo quiera, poder hacer lo que yo quiera, poder comer lo que quiera, poder hacer lo que me dé la gana. Soy libre. ¿Y qué hay de no hacer las cosas que no queremos hacer? Si somos realmente sinceros, todos podemos dar testimonio de que el pecado mantiene al hombre en esclavitud porque lo ata a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a sus propios planes, y lo mantiene en una cárcel separado de Dios. Creemos que somos libres, pero somos esclavos y estamos oprimidos en una cárcel que nos mantiene separados de Dios. Y el pecado separa al hombre de Dios, lo mantiene como en un cepo, lo mantiene atado a una cadena, separado de la presencia y de la gloria de Dios. Y lo tremendo del caso es que el hombre no se da cuenta. Está en esa cárcel, está separado de Dios, está metido en ese lugar oscuro, pero no es consciente de su pecado. Y el tema es que quien no es consciente de esa realidad sigue siendo esclavo aunque no lo sepa. Se cree libre, pero no lo es. Y hermanos, eso es una tragedia. Creerse libre sin serlo, siendo esclavo, no darse cuenta de la esclavitud. Y es esa conciencia de pecado que Dios mismo nos da a través de las Escrituras la que nos muestra la situación de esclavitud y nos lleva a clamar por libertad. Es cuando Él nos muestra a través de sus Escrituras la verdad que nos hace conscientes: soy un esclavo y necesito ser liberado. Estoy separado de Dios y no puedo hacer nada por cuenta propia. Amados, la verdad es que Dios es santo, es justo, es soberano, y que frente a su justicia perfecta ningún humano tiene la más mínima posibilidad de salir bien parado. Nadie sale bien parado por cuenta propia cuando se enfrenta a la santidad de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que el hombre necesita ser liberado de su esclavitud. Necesita ser liberado del pecado, y que por cuenta propia no se va a liberar nunca. La verdad es que esa esclavitud lo coloca en la peor situación que puede estar. Enemistado con Dios y camino a una condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Esa es la verdad del hombre, que vive esclavo al pecado en una cárcel que no logra ver y camina a un infierno en el que no cree, ignorando al Dios que todo lo puede, soberano, que tiene el derecho y el poder completo para juzgarlo. Aquellos judíos que habían dicho creer no se reconocían a sí mismos como esclavos del pecado. Y hermanos, hoy en día ocurre exactamente lo mismo con la mayoría de las personas. En este mundo, la mayoría de las personas no se reconocen esclavas del pecado. Y como pasó con aquellos judíos, muchos de los que hoy dicen conocer a Jesús tampoco se reconocen a sí mismos como esclavos del pecado. Si entráramos hoy en día en muchas iglesias y le preguntamos a las personas qué es el Evangelio, qué es el pecado, por qué Cristo murió, hay muchos que dirían cosas como: para dar una vida exitosa, o para salvarme de mi enfermedad,
o para darme una vida feliz y próspera, para darme propósito en esta vida. Son muchas personas las que declaran creer a Cristo y no reconocen la gravedad del pecado y cómo el pecado nos esclaviza y cómo el pecado nos separa de Dios. Y esto mismo ha pasado a través de la historia. A todo lo largo de la historia esa situación ha sido la misma. No es que ahorita es así y antes no. Ese es el problema del corazón caído, ese es el problema del corazón pecaminoso del hombre. Jesús continúa diciéndole: el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En pocas palabras, ustedes son esclavos y como esclavos no pertenecen a la familia. Y no podrán ser liberados a menos que el hijo los libere. De nuevo los confronta con la verdad. Solo el hijo puede liberarlos. Más nadie. Nadie más puede. Y ustedes no pueden liberarse a sí mismos. Si el hijo los libera, serán verdaderamente libres. Si no son liberados por el hijo, serán esclavos por siempre. ¿Qué diríamos nosotros a este respecto? ¿Creemos nosotros, los que estamos aquí sentados, los que estamos hoy aquí, creemos eso, los que estamos oyendo este mensaje, creemos eso? Que si el hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Reconocemos que somos esclavos al pecado, que nacimos esclavos al pecado y solamente Él tiene la solución a esto y que solamente Él puede liberarnos de eso. Eso nos lleva a la segunda diferencia entre un verdadero discípulo de Jesús y uno falso. La primera, que un verdadero discípulo conoce la verdad y ha sido liberado. El falso discípulo se cree libre aunque sigue siendo esclavo. La segunda, un verdadero discípulo cree y confía en lo que Dios dice. Un falso discípulo rechaza su palabra. Versículos 37 al 40. Jesús sigue diciendo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Jesús fue directo. Ustedes son descendientes de Abraham. Nacieron en un pueblo que es llamado el pueblo de Dios, pero procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Y les dice: hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos tenían las Escrituras. Recuerden lo que el Padre ha revelado en las Escrituras. Escúchenlo. Hagan lo que dice. Jesús les está diciendo claramente: ustedes no están dispuestos a creerme, pero revisen las Escrituras. Y lo increíble, hermanos, es que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Anuncia la venida del Mesías. Habla del pecado del hombre, de la incapacidad del hombre y de la hermosura del plan de Dios. Aquellos hombres conocían las Escrituras, tenían al Mesías enfrente, pero aún así no creían. Y ellos contestan diciéndole: nuestro padre es Abraham. Así como nosotros somos privilegiados porque somos los descendientes de Abraham. Jesús los confronta nuevamente con la verdad. Si fuesen hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué fue lo que hizo Abraham que ellos no estaban haciendo? Si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham hizo de bueno a los ojos de Dios?
Y eso se resume en una sola frase, está en Génesis 15:6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Abraham pecó. Abraham desobedeció al Señor muchas veces. Pero Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y ese mismo pasaje es citado varias veces en el Nuevo Testamento como el primer anuncio claro del Evangelio de la gracia. Salvados por gracia a través de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquellos judíos que en teoría habían creído en Jesús, no creían ni en lo que Jesús estaba diciendo, ni en lo que el Padre había dicho en las Escrituras. Tenían su propia expectativa, tenían su propia versión del Mesías, un Mesías creado en su mente, un Mesías creado por sus tradiciones, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus propios planes, pero no el Mesías de las Escrituras. Ellos querían un Mesías que se adaptara a lo que ellos querían. En cambio, al igual que hizo Abraham, todo verdadero discípulo cree en lo que Dios ha dicho. Y esa es una diferencia tremenda. El verdadero discípulo cree en lo que Dios ha dicho. Abraham le creyó a Dios, confió en lo que él había dicho sobre él, sobre su hijo Isaac. Cuando Dios le pidió, ve y sacrifica, lo que hizo Abraham. Señor, tú me dijiste que de este hijo tú me ibas a dar descendencia. Y en el libro de Hebreos el mismo Señor nos aclara que probablemente Abraham estaba pensando, bueno, Señor, ¿será que tú vas a resucitarlo de los muertos? Porque tú me dijiste que de este niño iba a tener una descendencia grande como las estrellas o como las arenas del mar. Y él fue a hacer lo que Dios le había dicho, seguro de que él regresaba con su hijo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un verdadero discípulo de Jesús ha conocido la verdad de parte de Dios, ha creído en lo que Él ha dicho y vive confiando en su palabra y su voluntad. Y esa es una diferencia tremenda. Un falso discípulo cree solo en lo que le conviene a sus propios intereses. Un falso discípulo cree en lo que quiere creer. Lo demás lo rechaza. Cualquier cosa que Dios diga que vaya en contra de sus propios deseos o de sus planes, la rechaza. No, esto no puede venir de Dios. Un verdadero discípulo se somete a la palabra. Un verdadero discípulo se sujeta a la palabra. Un verdadero discípulo no cuestiona la palabra de Dios, sino que le cree a Dios y le es contado por justicia. Y eso nos lleva a la tercera diferencia. Un verdadero discípulo es hijo de Dios y ama a Jesús. Un falso discípulo es hijo del diablo y ama la mentira. Y este título no lo inventé yo. Lo vamos a leer ahorita. Juan 8, 41 a 47. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Jesús les dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ha sido más claro. Jesús les dice, las obras de ustedes son como las de su padre, y ellos insultan al Señor de vuelta y le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, como diciéndole tú sí.
Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Jesús arranca con el final de su declaración y les lanza en la cara la parte más dura y más tremenda de la verdad. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Amados, un discípulo de Jesús es hijo de Dios y ama a Jesús. Pero ellos no amaban a Jesús, ellos querían matarlo. Él mismo se los dijo, ustedes quieren matarme. Un hijo de Dios ama a Jesús. Jesús continúa diciéndoles, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y a mí que les digo la verdad, no me creen. Ustedes quieren creer lo que ustedes quieren creer. Ustedes quieren creer en la mentira. Aman la mentira porque son hijos del padre de la mentira. Y les dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Wow. Hermanos, esta es una de las declaraciones más dramáticas de toda la Escritura. Si hay un pasaje si hay una frase que puede ser tremenda, es esta. A un grupo de personas que decían creer, Jesús mismo les dijo que ellos no eran sus discípulos. Ellos creían ser hijos de Dios, pero Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Si ustedes fueran de Dios, me escucharían. Si ustedes fuesen hijos de Dios, me creerían. Si hubiesen sido hijos de Dios, hubiesen escuchado a Jesús, pero no lo escucharon. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios. Así de claro. Qué tremendo, ¿no? Qué trágico. Hermanos, lo que estamos viendo aquí puede resultar ofensivo a los oídos de muchos. Puede resultar chocante a los oídos de muchas personas. Pero pensemos lo que pensemos sobre esto, es la verdad. Es lo que Dios dice. Esto no es algo que está diciendo un pastor. Esto es algo que Dios mismo dijo. Jesús mismo lo dijo. Fue Él el que lo dijo. No soy yo el que lo está diciendo. Lo estamos leyendo en su palabra. Para algunos de nosotros, este mensaje tiene todo el sentido. Y alabamos a Dios por él. Le damos la gloria a Dios. Porque podemos decir que por su gracia somos sus discípulos. Que por su gracia conocemos la verdad, hemos sido liberados del pecado. Que por su gracia confiamos en lo que dice, creemos en su palabra. Y que por su gracia amamos a Jesús y no somos hijos del diablo y de la mentira. Pero igualito que ocurrió con aquellos judíos que decían creer, pero rechazaban las enseñanzas de Jesús, para todos aquellos que este mensaje resulte ofensivo, hay una sola explicación. No han conocido la verdad, se creen libres, pero siguen siendo esclavos del pecado. No han creído, no han confiado en lo que Dios dice, rechazan su palabra y desean un Dios que se adapte a sus propios deseos, a sus propios planes. No son hijos de Dios y no aman a Jesús de las Escrituras, sino son hijos del diablo y aman la mentira. Hermanos, lo que Jesús nos está diciendo aquí deja claro que a los ojos de Dios solamente hay dos grupos de personas. A los ojos del mundo puede haber muchos grupos. Los ingenieros, los arquitectos, los agricultores, los profesionales, los no profesionales, los blancos, los negros, los amarillos, los bonitos, los feos, los buenos y los malos, los no tan malos. Y como seres humanos nosotros podemos hacer todas las clasificaciones de personas que queramos, pero ante los ojos de Dios solamente hay dos tipos de personas: los que son sus discípulos y los que no lo son. Los que son sus discípulos son hijos suyos, creen la verdad, aman a Jesús
Y los que no lo son hijos del diablo y aman la mentira. Solamente dos grupos. Y no hay manera de estar un ratico en uno y un ratico en el otro. No podemos tener un pie en un grupo y un pie en el otro. O somos o no somos. La pregunta es en qué grupo estamos nosotros. Y nuestra reacción frente a estas verdades nos va a dar la respuesta. Si ante esto digo gloria a Dios, es porque soy su discípulo. Pero si digo esto es mentira, como dijeron aquellos judíos que habían creído en Él, entonces es porque no he conocido a Jesús. Si tengo problemas con este texto, es porque no he conocido al Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a pagar por mis pecados. No hay medias tintas en el Evangelio, hermanos. O estamos en un lado, o estamos en el otro. Y estamos en uno por su gracia. Porque sin su gracia todos estaríamos en el otro. Los invito a que tomemos este mensaje, este pasaje, y lo leamos muchas veces durante esta semana. A que nos confrontemos con la verdad. A que tomemos lo que Él nos está diciendo aquí en serio. Y a que frente a esta verdad, si nos reconocemos discípulos suyos, caigamos de rodillas y alabemos al Dios todopoderoso y soberano, dándole las gracias por lo que hizo. Y le digamos, Señor, aquí estamos, envíanos, utilízanos, estamos aquí para servirte, Señor. Porque sin tu gracia seguiríamos siendo hijos del diablo, estaríamos condenados y amaríamos la mentira, Señor. Pero por tu gracia, por tu misericordia, por ese milagro que tú hiciste en esa cruz, porque así lo que hiciste, nos rescataste, nos hiciste conscientes de nuestro pecado, nos mostraste nuestra maldad, nos mostraste tu santidad y nos mostraste que no podíamos hacer nada por cuenta propia, y porque así lo que hiciste, nos llevaste a creer, nos sacaste de la oscuridad y nos hiciste discípulos tuyos. Vamos a orar. Padre, no hay nada que podamos nosotros agregar a este pasaje que no hayas dicho tú. No hay oración, Señor, que pueda expresar el agradecimiento que puede sentir alguien que se reconoce pecador frente a un Dios santo, que exprese, Señor, el gozo, el asombro que podemos sentir, Señor, al estar delante de ti cuando somos inmerecedores de estar. Cuando no podíamos hacer nada y tú, por tu pura voluntad, porque así lo que hiciste, nos salvaste. No pasando por alto los pecados, sino pagando tú por ellos, Señor, en esa cruz. Padre, que nosotros podamos cada día ser conscientes de esta realidad, Señor. Que si hoy somos tus discípulos, que si hoy hemos creído, es porque tú no nos mostraste. Que si hemos oído tu palabra, es porque tú así lo permitiste. Y que seamos claros en el mensaje, Señor. Porque este es el mensaje que te da la gloria a ti. Es tu mensaje el que te da la gloria. Es tu evangelio el que te da la gloria a ti y no al hombre, Señor. Y queremos que la gloria sea tuya. Utilízanos, Padre, como instrumentos tuyos para llevar la verdad a otros. Para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea exaltado. No solo acá, sino en las regiones celestiales, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este pasaje, Señor. Te pedimos que nos ayudes a continuar meditando esto. A que, Señor, nos sumerjamos en estos versículos y te alabemos, Padre. Porque tú nos salvaste. Porque tú nos permitiste verte. Porque tú nos mostraste la verdad y nos hiciste libres, Señor. Porque tú nos hiciste sumisos a tu palabra. Porque nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y porque ya no somos más hijos del diablo, esclavos del pecado y amantes de la mentira.
Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.